Muy buenos días nuevamente mis queridos hermanos, un saludo cordial para todos aquellos que nos siguen por nuestro canal en YouTube. Bueno, hoy en esta mañana quería primeramente agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda de poder transmitir a través de este medio palabra de aliento, palabra de vida. Y hoy quiero compartir con ustedes acerca de la venida del Espíritu Santo, que es un tema, la verdad, un poquito controversial para muchos. Y quiero que por favor vayamos a nuestras Biblias al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y vamos a dar lectura desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Este discurso fue transmitido por el apóstol Pedro, un hombre que recibió directamente instrucciones de parte de Dios juntamente con el resto de los discípulos. Recordemos que Jesús les prometió que Él iba a enviar al Paracletos, que es el Consolador. Y cuando hablamos de Consolador no estamos hablando aquí directamente de una energía como los seguidores de o los falsos llamados testigos de Jehová lo dicen. Ellos creen que el Espíritu Santo es una energía, y la verdad que no es así. Por eso entendamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, el Espíritu Santo es Dios mismo, es la persona de Dios mismo. Y bueno, cuando vamos más atrás en Hechos 1, vemos la promesa que Dios les hace a través de lo que es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted lee, por ejemplo, para entender este contexto debemos leerlo, ¿sí? Y dice la palabra del Señor. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Nosotros entendamos que el Señor ya les había prevenido directamente a los apóstoles, a los discípulos, acerca de que ellos no se iban a quedar huérfanos, no iban a quedarse solos, sino que iban a recibir a el Espíritu Santo, a Dios mismo, el mismo que iba a ser impartido en sus corazones, infundido dentro de ellos. Esto es maravilloso porque no ha cambiado en esencia ni en substancia esta realidad, porque el Señor, cada vez que Él va engendrando nuevos hijos, ellos experimentan lo que los discípulos han experimentado, que es el nuevo nacimiento. Entonces la promesa del Espíritu Santo es que cuando nosotros creemos en Dios, Dios nos promete que Él viene a morar en nuestro corazón. Entonces entra Él a morar en nosotros. Es el Espíritu Santo
que entra en el corazón del creyente. Entonces, aquí sabemos que el Espíritu Santo les había dado directamente mandamiento acerca de lo que se iba a realizar. Eh, Luego de esto dice en el verso 3, dice, estamos en Hechos 1:3 para poder comprender también Hechos 2, estamos analizando desde más atrás. Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí está hablando de Jesucristo. Entonces Jesús resucitó, se les apareció obviamente a sus discípulos. Y recordemos nosotros esta escena tan maravillosa cuando el Señor fue levantado al cielo. Aquí en el verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen obviamente la promesa del Padre, la cual les dijo que habían oído de él. Entonces, amados hermanos, Jesús les estaba directamente confirmando su ministerio, y vamos a entender que este ministerio no era una actuación o una intervención humana. No solo consistía en el conocimiento de la ley intelectualmente, era necesario para poder hacer temblar el mismo infierno, amados hermanos. Era necesario la presencia sobrenatural del Espíritu Santo, es decir, del poder del Espíritu Santo. Entendamos algo, que el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, él está en un acuerdo perfecto tanto con el Padre como con el Hijo, y siguen trabajando aún, seguirán siempre trabajando. Amados hermanos, y es precioso porque aquí dice en el verso 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Obviamente los discípulos estaban esperando que el Mesías venga y en ese momento establezca el reino, pero ese no era el objetivo, porque sabemos que el reino iba a ser posteriormente establecido. Amados hermanos, las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento, en los profetas, tanto mayores, menores, especialmente en Isaías, Jeremías, hay tantas promesas preciosas que Dios tiene para su pueblo Israel que aún no se han cumplido y que sabemos que se cumplirán. Hay un reino que es el reino mesiánico que vendrá posteriormente, donde el Señor cumplirá todas sus promesas para con su pueblo. Amados hermanos, el Señor no es deudor de nadie. El Señor es fiel, cumplidor a su palabra. Por eso debemos nosotros comprender y entender que cuando vamos a las Escrituras estamos siguiendo a una palabra infalible. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún margen de error, y que, por cierto, Dios utilizó, es verdad, a hombres con debilidades, con dificultades, como los profetas, como los apóstoles, para poder escribir esta gran y hermosa colección de 66 libros, amados hermanos, que han sido obviamente soplados por el aliento de Dios, inspirados por Dios. Esta palabra inspirar quiere decir que se refiere a que todas las escrituras son inspiradas por Dios, como dice Timoteo, 2 de Timoteo, ¿no? 3:16, todas las escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para redarguir, para reprender, para exhortar, para corregir en amor. El propósito es de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí vemos que Jesús asciende directamente y les dice que ellos tenían que esperar esta hermosa promesa, que era la promesa del Espíritu Santo. Más adelante, bueno, ya en Hechos 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Este día era una de las fiestas que celebraban los judíos. Entendamos que el Pentecostés es una fiesta en la que los judíos tenían por costumbre directamente disfrutar y deleitarse directamente de Dios, ¿no? Habían una cierta clase de ceremonias que se celebraban en el Pentecostés. Sin embargo, amados hermanos, esta era una ceremonia obviamente judía, era una fiesta judía, donde, ¿qué sucedió? Que en ese día del Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos que estaban
reunidos en la casa, en ese aposento. Ustedes saben que estuvieron allí como 120 personas. Pero algo sucedió y vamos viendo el relato. Dice, llega el día de Pentecostés, que era una de las celebraciones que tenían los judíos, y estaban todos, dice, unánimes juntos. ¿Qué es lo que estaban haciendo todos allí? Estaban juntos. Es decir, vemos aquí la unidad. Dios, amados hermanos, cuando da una promesa, Él la cumple. Ellos estaban esperando esta promesa que tenía que obviamente ser cumplida por parte de Jesús. Y ese momento, cuando ellos están unidos, la pregunta es, ¿qué es lo que ellos estaban haciendo allí? ¿No? Bueno, ellos estaban clamando, estaban orando, estaban intercediendo. Y el verso 2 dice, y de repente, cuando ellos estaban intercediendo, estaban clamando, estaban, amados hermanos, adorando, alabando a Dios con todo su corazón, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amados hermanos, esta es una de las manifestaciones del Espíritu Santo, porque debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo, que es Dios, obviamente Él se manifiesta de muchas maneras, que por cierto no puede contradecir lo que está escrito en la palabra. Una de las atribuciones, de las características del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo se sujeta a las Escrituras. El Espíritu Santo, que es Dios, se sujeta a las Escrituras, amados hermanos. Y vino el Espíritu Santo como ese viento y llenó toda la casa. Es de allí donde viene a veces la controversia de decir, bueno, pero es que como era el día de Pentecostés, de allí se tomaron ese nombre la gente que ahora está dándole énfasis a los fenómenos, a las manifestaciones externas, a sentir o tener sensaciones de que Dios es, a sentir el poder, la unción del Espíritu Santo. Yo quiero decir algo aquí, bíblicamente. No podemos nosotros cortar la Biblia ni cortar las letras que están escritas aquí, porque debemos usar la palabra literalmente. Este tiempo de la manifestación del Espíritu Santo fue en ese tiempo único, donde el Señor se manifestó con poder y con señales y prodigios, porque quería darnos un mensaje único a la iglesia. Obviamente en este tiempo no es que se va a manifestar como aquel tiempo cuando había sanidades constantemente todos los días. Cuando ustedes saben, más adelante dice que muchos enfermos fueron sanados, curados, incluso hasta con la sombra de Pedro, muchos eran sanados. Esto era una señal del ministerio apostólico de aquellos tiempos para hacernos entender que el Espíritu Santo se había derramado sobre su iglesia para seguir cumpliendo el trabajo aquí en la tierra. Ahora bien, personalmente yo creo mi opinión, que se basa en la Escritura, no porque yo pienso, es que el Señor a través del Espíritu Santo, o sea Dios, que es el Espíritu Santo por cierto, sigue obrando y operando como Él quiera operar. Amados hermanos, el Espíritu Santo no puede irse en contra de Él mismo ni de las dos deidades que están allí, es decir, estamos hablando del Padre y del Hijo. No puede Él ser independiente de la Trinidad, o sea, no puede salirse. Debemos entender que nosotros somos trinitarios. Entonces, entender primero que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo tiene sentimientos, que el Espíritu Santo es poderoso y que hay ciertas clases de atributos que tiene directamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnipotente, es omnisciente, el Espíritu Santo es todopoderoso, el Espíritu Santo es soberano, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, en ese momento llegó, en el Pentecostés se derramó sobre las personas y llenó toda la casa. Dos características indispensables. El Espíritu Santo se manifiesta de una manera externa y debe manifestarse hoy en día también, amados hermanos.
nosotros somos bíblicos, pero debemos también entender y explicar bíblicamente que el Espíritu Santo puede manifestarse externamente. Personalmente, amados hermanos, yo he sentido la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo la he sentido? Les comparto mi experiencia. Yo he sentido paz cuando el Espíritu Santo está conmigo, cuando yo hablo con Él. Cuando intercedo en oración y estoy en ayuno, he sentido un fuego en mi cuerpo, en mi corazón, y sé que el Espíritu Santo está allí. Ahora, hay que tomar en cuenta que no solo debemos dejarnos llevar por el sentir. ¿Por qué? Porque Dios está más allá de nuestro sentir. O sea, no debemos nosotros tampoco encajarnos de que, bueno, porque el Espíritu Santo, si yo lo siento, Él está ahí. Y si yo no lo siento, Él no está. No. Aunque tal vez no lo sintamos, Él siempre va a estar con nosotros porque Él nos ha prometido, incluso en Mateo capítulo 28, en la parte de la Gran Comisión, cuando dice, he aquí al último, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si tal vez la unción no desciende o no se manifiesta externamente, no, esto no quiere decir que no está el Espíritu Santo ahí, que Dios no está. No, Él está allí. Pero hay momentos, amados hermanos, en que el Señor se manifiesta de esa manera, cuando nosotros, amados hermanos, lo buscamos con más ahínco, con más fortaleza. Es allí donde opera el Espíritu, cuando nosotros lo buscamos, y ese sentir de la unción del Espíritu y ese llenar del poder, de la fortaleza que Él nos da, que por cierto es interna, es una de los ministerios del Espíritu Santo, que es la consolación a nuestro corazón, el fortalecimiento, la restauración, la limpieza, porque a través de esta manifestación, amados hermanos, Dios hace que el Espíritu Santo se manifieste, obviamente, o se exprese para edificación, primeramente del que está experimentándolo al Señor, y también para que nosotros podamos edificar a los demás. En esta casa vemos que la casa externamente se llenó del poder del Espíritu Santo, y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En 1 Corintios, capítulo 9 en adelante, nosotros vemos que los dones no han cesado. El don de lenguas no ha cesado, amados hermanos, está en auge, está en vigencia. Pero hay que tomar en consideración y hay que entender el contexto para poder entender un texto, porque un texto sin el contexto es un pretexto. Y estas lenguas repartidas, dice, eran como lenguas de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una de las características de la llenura del Espíritu Santo, de la manifestación en un Hijo de Dios, es que Dios puede manifestarse a través de lenguas. Puede un cristiano hablar en lenguas no solo en la congregación, sino puede estar solo en oración en su casa y puede manifestarse ese don de lenguas. Sin embargo, yo estoy convencido que el mismo Espíritu Santo le va a dar la interpretación a ese hermano para entender lo que está hablando en esa lengua. Las lenguas, y quiero que se entienda algo aquí, amados hermanos, las lenguas aquí, en el griego, la palabra lengua viene del griego glosa, y la palabra glosa quiere decir lenguaje, idioma. Entonces hay que tomar en consideración que cuando el Señor se manifiesta en lenguas, el Señor quiere decir que pone glosas, es decir, lenguas. Y estas lenguas no son balbuceos simples que no tienen significado, que no tienen comprensión, porque es allí también el otro extremo y hay que tener mucho cuidado porque puede haber casos de personas que dicen que están hablando en lenguas y no están hablando en lenguas y están diciendo simples balbuceos que no tienen ni significado, no es una lengua entendible. Y yo le puedo decir algo, el mismo Satanás también puede, amados hermanos, disfrazarse de ángel de luz y puede hacernos a nosotros creer que hay una lengua que no la podemos entender. Y si de pronto vemos a alguien que habla, hermanos, es seguro que Dios le va a dar a esa persona el entendimiento,
para poder comprender esa lengua que viene de parte del Señor. Entender algo aquí. ¿Qué es lo que se va a hablar en lenguas? Obviamente, como yo les decía, el Espíritu Santo se sujeta a las Escrituras e incluso el hablar en lenguas, si hay un intérprete en la iglesia y se lo da a conocer a la iglesia, dice que es para edificación a la iglesia siempre y cuando haya intérprete. Ese mensaje que Dios da en lenguas a un hermano, es decir, la lengua interpretada, no puede contradecirse a la Escritura. ¿Escuchó? No puede contradecirse a la Escritura, porque Dios es un Dios de orden. Todo está escrito, mis queridos hermanos, todo está escrito. Nadie puede añadir nada a la palabra de Dios. Y nos gusta ser bíblicos, ¿verdad? Y yo quiero que por favor vayan ustedes con la Biblia, porque la Biblia se explica con la Biblia, para que entiendan lo que yo les estoy diciendo. Vámonos directamente a Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Mire lo que dice aquí. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Cuando Juan está diciendo esto, no solo se estaba refiriendo aquí en el sello al último de los 66 libros de la Biblia, solo al libro de Apocalipsis. No. Él está haciendo aquí, cuando nosotros usamos la exégesis y la hermenéutica correctamente, está diciendo, cuando dice el que guarda la profecía de este libro, se está refiriendo, amados hermanos, a todos los 66 libros, desde el inicio hasta el fin. Y dice aquí, si alguno añadiere a estas cosas, ¿sí?, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo el Espíritu Santo puede añadir algo que está fuera de aquí, escrito fuera de las Escrituras? Es imposible. Es por eso que la iglesia debe depender mucho de Dios y pedir al Señor discernimiento para poder pasar todas estas manifestaciones del Espíritu, que por cierto son bíblicas, que por cierto hay don de lenguas, que por cierto se manifiestan en la iglesia. Pero todas estas manifestaciones, amados hermanos, tienen que pasar por un filtro que es la palabra de Dios. Entonces las lenguas habladas en la iglesia con un intérprete no pueden contradecirse a las Escrituras. Porque si se contradice, amados hermanos, esas lenguas no son de Dios. Son lenguas falsas y puede ser un demonio usando a una persona para engañar a la gente, a una congregación, a un hermano, y desviar a la iglesia de la sana doctrina de la sola Escritura, que es una terminología latina para referirse a solamente la Biblia. Entonces, este es un dilema, ¿no?, una discusión. Entonces, no negamos que el don de lenguas no está vigente. Sabemos y aceptamos que el don de lenguas está en vigencia, que es obviamente una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo puede manifestarse a través del profeta. Sí, cuando profetizamos, obviamente cuando exponemos la palabra, estamos profetizando, que es otro tema que en otro video yo lo voy a explicar con más atención. Entonces aquí dice lo siguiente, miren lo que dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones. Esta es la explicación de lo que es la palabra lengua. Escúcheme bien lo que le voy a explicar. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, claro, es que afuera había gente, escucharon un estruendo físico externo de que el poder de Dios a través del Espíritu se había derramado en ese lugar. Se juntó la multitud, claro, estaban de curiosos, dijeron, ¿qué pasó? Sonó, hubo un estruendo. Y estaban confusos, obviamente, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amados hermanos, entienda algo. Para que usted pueda entender este contexto, este texto, debemos ir al contexto. Y si no entendemos el contexto, debemos ir al capítulo. Y si no entendemos el capítulo, debemos de ir al libro entero para poder entender el significado bíblico correctamente.
Entonces, amados hermanos, aquí no estamos alegorizando, sino estamos usando la palabra de una manera literal. Entonces aquí dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Obviamente entendamos que eran judíos aquellos que recibieron la promesa del Espíritu Santo en primer lugar. No fueron gentiles, sino estaban, primero la promesa para quién fue, para los judíos. Posteriormente, obviamente, la casa de Cornelio fue donde se derramó el Espíritu Santo y ustedes saben que la promesa ya no solo quedó para los judíos, sino también para nosotros los gentiles. Y la Biblia nos da la respuesta de lo que es las lenguas. Y entonces aquí, como estaban todos ahí galileos, ¿sí? Los galileos obviamente tenían una sola lengua, ellos tenían una especie de conocimiento del griego, obviamente, ¿no? También del arameo, del hebreo, pero habían gente de otras nacionalidades que estaban afuera, agolpadas por escuchar este estruendo. No eran judíos, eran de otras nacionalidades, tal como lo dice la Biblia. Y vamos a leer, porque eso dice la Biblia. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Ojo, habla de un idioma, glosa en el griego, que es lengua comprensible, entendible. No son, nuevamente repito, balbuceos, no son palabras sin sentido. Dice, partos, que por cierto tenían una lengua, medos, otra lengua, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, que por cierto no eran judíos, eran de otras naciones, eran extranjeros, en Capadocia, en el Ponto, en el Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Pero ¿qué es lo que escucharon todas estas personas de otras nacionalidades cuando el Espíritu Santo se manifestó en el día del Pentecostés, que era una fiesta judía? Escucharon a todos hablar en lenguas, en idiomas, las maravillas de Dios. Entonces digo, Señor, gracias porque el Espíritu Santo habla las maravillas de Dios. Ya no puede contradecirse porque sería loco, hermanos, que Él se contradiga siendo Dios, el Espíritu Santo, a lo que Él ya nos dio, que es la palabra. Y estaban todos atónitos, obviamente estaban espantados, perplejos. Y dice aquí, ¿qué quiere decir esto? Claro, obviamente necesitaban una explicación, ¿no? Y yo sé que muchos hoy en día, tal vez al escuchar este audio, me dicen a mí, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y yo les explico acerca de lo que son las lenguas. Amados hermanos, lo triste de esta historia en el verso 13 es que, tal como vamos a leer, dice esto, más otros, y siempre hay esos otros. Burlándose, decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Creo que en el cristianismo debemos nosotros ser bíblicos y debemos interpretar bíblicamente los textos, ¿no? Sin embargo, amados hermanos, podemos, y que Dios nos guarde, mucha gente puede usar un texto y usarlo como un pretexto para negar que los dones del Espíritu Santo han cesado. Hay un grupo de personas que no creen en los dones del Espíritu Santo. No creen en el don de sanidad, no creen en el don de lenguas, no creen en que Dios puede operar hoy en día también, puede manifestarse. Y déjenme decirles algo, creo que están totalmente errando al blanco y necesitan que Dios les dé un poquito más de claridad. Y para eso estamos, amados hermanos. Este video no lo comparto para que haya controversias ni críticas, o bueno, críticas las va a haber, ¿no? Sino para edificar a la iglesia y para que entiendan muchos hermanos que tal vez están en algún movimiento donde hay esta clase de censura, donde no permiten que el Espíritu Santo se manifieste. Yo les digo algo, es necesaria la manifestación del Espíritu siempre y cuando obviamente el Espíritu se sujete a la palabra. Mi querido hermano, hermana,
hemos entendido lo que es el don de lenguas. Hemos entendido cómo el Espíritu Santo se manifestó a través de este don. Obviamente, el Espíritu entró en el corazón, en la vida de estos siervos de Dios. Hombres que eran tímidos, que no podían hablar, Dios los capacitó con poder para poder predicar las buenas nuevas que Dios les otorgó. Qué grande, qué hermoso, hermanos, es ver cómo el Espíritu Santo obra. Y yo hoy le puedo decir que el Espíritu Santo sigue obrando. Hombres que no tienen capacidad intelectual tan alta como otros, quizás son personas que tienen negocios o trabajos sencillos. Yo puedo decir algo, Dios puede tomar a un hombre tan sencillo como aquel que lustra botas y el Espíritu Santo lo puede capacitar para poder predicar con poder. ¿Recuerdan ustedes cuando llevaron a Pedro, a Bernabé, los llevaron ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, y dice que estos se maravillaban porque sabían que habían andado con Jesús? Y recuerdan ustedes también en el ministerio de Jesús mismo, ¿no? ¿Cómo éste sabe tantas cosas?, ¿no? Le preguntaban. Amados hermanos, es muy diferente el conocimiento intelectual que no procede de Dios, que no es usado por Dios a través del Espíritu Santo, que aquel que viene del Espíritu Santo. Amados hermanos, creo que debemos volvernos de todo corazón al Señor y pedir que en los mensajes, que en la predicación, el Señor nos mueva a través del poder del Espíritu a poderle servir. Es el poder que radica no en las palabras mías, sino en la Biblia, en este hermoso libro que va a transformar la vida de muchas personas. Posteriormente ustedes saben que Dios lo llenó del Espíritu a Pedro y con poder él se levantó y dio ese discurso hermoso, que fruto de ese discurso obviamente se convirtieron en ese día, amados hermanos, más de 5,000 personas. Es increíble Dios, ¿no? Es increíble lo que el Señor hace, amados hermanos. Quiero en esta tarde agradecer a Dios por la oportunidad que nos ha dado una vez más de poder compartir pequeñas porciones de la palabra y pues sacarlos de dudas en lo que ustedes puedan. Amados hermanos, le agradecemos a Dios por este tiempo. Quiero que estos videos que los subo los usen ustedes y los transmitan a otras personas que saben que necesitan escuchar la palabra de Dios. Nos comprometemos con Dios a predicar la sana doctrina y a defenderla. Amados hermanos, que Dios nos ayude a vivir una vida como a Él le agrada. Que Dios nos ayude a encontrarnos siempre con actitud de arrepentimiento y que nos ayude a confesar siempre nuestras faltas, porque necesitamos depender del Señor. Yo les animo, aquellos que están escuchando este audio video, que también pongan en su corazón el anhelo, el deseo de buscar de todo su ser a Dios, porque sabemos que al hacerlo lo vamos a encontrar. Vamos a terminar esto con una pequeña oración y bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te queremos agradecer en esta tarde por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar tu palabra. Yo pido por todos aquellos que están mirando este video, para que toques el corazón de cada uno de ellos, para que tú, Señor, a través, Señor, de este vaso, permitas, Dios mío, que muchos puedan entender y comprender muchos temas, Dios mío, muchas doctrinas erradas que tal vez se han tenido, Señor Padre, en la mente, seas tú derribándola a través del poder del Espíritu Santo. Mi amado Rey, mi amado Señor, en esta hora te pedimos, Padre, que nos bendigas con tu palabra. Y mientras tú nos tengas aquí, ayúdanos a ser fieles y a servirte, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Soy Gabriel Gudiño,
Les mando un saludo a todos y hasta una próxima. Que Dios les bendiga.